Pausa. Bien, chiquillos, vamos a continuar la clase entonces. Ya. Vamos a ir a la llamada lipogénesis, que es la síntesis de triacilglicéridos. Entonces, ustedes han visto que hemos sintetizado un ácido graso de cadena larga, que es el palmitato. Ahora, el palmitato tiene 18 átomos de carbono. En el hígado y otros tejidos puede ocurrir elongación asociada, por ejemplo, al retículo endoplásmico. Hay sistemas enzimáticos que actúan en forma parecida a la sintasa de ácidos grasos y van colocando más átomos de carbono. Así podemos sintetizar ácidos grasos de 18, 20, 22 átomos de carbono. Y también a nivel del retículo endoplásmico liso, tenemos enzimas que colocan dobles enlaces. O sea, toman el ácido graso y colocan dobles enlaces en ciertas posiciones mediante una reacción de oxidación. Estas enzimas reciben el nombre de desaturasas y las que elongan reciben el nombre de elongasas. No están directamente asociadas a la sintasa llega hasta 16. Sin embargo, como les estaba diciendo, hay sistemas enzimáticos que alargan y que colocan dobles enlaces y que normalmente están asociados al retículo endoplásmico liso, al REL. Bien. ¿Qué pasa con los triacilglicéridos? ¿Cómo se sintetizan los triacilglicéridos? El hígado, una vez que tiene un ácido graso sintetizado, lo puede esterificar con glicerol para formar triacilglicéridos. Entonces, el proceso de esterificación de ácidos grasos para formar triacilglicéridos recibe el nombre de lipogénesis. Y el hígado es un centro importante de lipogénesis. Sin embargo, el sustrato inicial para la síntesis de triacilglicéridos va a ser el glicerol fosfato. No hay síntesis de triacilglicéridos a partir de glicerol sin fosforilar. Glicerol sin fosfato no sirve como sustrato. Entonces necesitamos generar glicerol fosfato. ¿Cómo genera glicerol fosfato el hígado? Lo hace a partir de la glucólisis. Uno de los intermediarios de la glucólisis es el dihidroxicetona fosfato. Este dihidroxicetona fosfato puede ser tomado por la glicerol fosfato deshidrogenasa para formar glicerol fosfato, donde el fosfato está en un extremo de esta cadena. Normalmente es el glicerol 3-fosfato porque el carbono 1 es el que tendría este primer grupo hidroxilo. Sería 1, 2 y 3. Entonces, el sustrato lo sacamos de la glicólisis. Ojo, que aquí no tiene importancia la glicerol quinasa. ¿Por qué? Porque la glicerol quinasa actúa con el glicerol en hipoglicemia cuando está estimulada la gluconeogénesis. El glicerol que viene de la lipólisis se fosforila por acción de la glicerol quinasa y es
una manera de generar glicerol fosfato. Pero este glicerol fosfato genera dihidroxicetona fosfato para la gluconeogénesis, o sea, para la vía reversa de la oxidación. ¿Qué significa esto? Que para sacar glicerol fosfato, y ya lo he dicho un par de veces, para sacar glicerol fosfato para sintetizar triacilglicéridos, recurrimos a el dihidroxicetona de la glucólisis. Obviamente, esto implica que tenemos que tener estimulada la vía glicolítica. Por lo tanto, los niveles de insulina están activando la glicólisis, ¿no es cierto? La insulina está produciendo una activación de la vía glicolítica. Por eso yo les decía, bueno, yo les había dicho de que tanto la glucólisis como la síntesis de ácidos grasos están asociadas a insulina alta, a hiperglicemia. La síntesis de, o mejor dicho, la lipogénesis, síntesis de triacilglicéridos, también está asociada a un incremento de insulina. Bien, ¿qué pasa con ese glicerol fosfato? Ese glicerol fosfato hay que esterificarlo. Entonces existen unas enzimas que reciben el nombre de aciltransferasas, que utilizando el ácido graso en su forma coenzimo A, introducen dos primeras moléculas a nivel del carbono 1 y del carbono 2. Esta molécula, que tiene un fosfato y que tiene dos ácidos grasos unidos a estos dos oxígenos del glicerol por enlace covalente, recibe el nombre de ácido fosfatídico. Para colocar, obviamente para generar un triacilglicérido hay que introducir aquí, a este nivel, un tercer ácido graso. Para hacer esto hay que desfosforilar el ácido fosfatídico, eso lo hace una fosfatasa, y hay que colocar una tercera molécula de ácido graso. Eso lo hace nuevamente una fosfatasa, perdón, una aciltransferasa. Entonces, una fosfatasa del ácido fosfatídico le saca el fosfato para generar diacilglicerol, y una tercera molécula, entonces se ingresa una tercera molécula de ácido graso para generar un triacilglicérido. Esta síntesis ocurre a nivel del retículo endoplásmico liso. Estamos generando moléculas que son altamente insolubles en agua. Por lo tanto, tienen que estar asociadas a componentes de membrana. Este proceso ocurre de manera similar tanto en el hígado como en el tejido adiposo. ¿Alguna duda con respecto a la generación de triacilglicéridos a nivel hepático? Ya. El hígado no es un órgano que sirva de reserva para guardar triacilglicéridos. Al contrario, la acumulación de triacilglicéridos puede inducir a cirrosis, la llamada cirrosis no alcohólica. Es muy dañino para el hígado empezar a acumular ácidos triacilglicéridos. Por lo tanto, el hígado lo que hace es exportar estos triacilglicéridos a el tejido adiposo en forma de una lipoproteína, cuya génesis vamos a ver en detalle en la próxima clase, que recibe el nombre de VLDL o Very Low Density Lipoprotein. Como el kilomicrón transporta ácidos grasos en forma de triacilglicéridos desde el enterocito, o sea, básicamente ácidos grasos que vienen de la dieta, el hígado lo hace en forma de otra lipoproteína llamada
VLDL. Entonces ya tenemos dos lipoproteínas que ustedes conocen, el kilomicrón y el VLDL. Repito, la forma, la generación de esto lo vamos a ver, o la historia de esta segunda lipoproteína, la vamos a ver en detalle en la próxima clase. Entonces, los triacilglicéridos son exportados desde el hígado en forma de VLDL al tejido adiposo. Bien. Como resumen de esta clase, de esta parte de la clase, diríamos que si la relación insulina-glucagón es alta, la insulina va a activar la glucólisis, la oxidación de piruvato a acetilcoenzimo A, o sea, la activación de la piruvato deshidrogenasa, la síntesis de ácidos grasos a nivel de la acetilcoenzimo A carboxilasa, y por ende se estimula a nivel hepático la síntesis de triacilglicéridos. Esto es porque tenemos más sustrato. Obviamente tenemos más sustrato, ácidos grasos. El hígado inmediatamente los esterifica. Estos triacilglicéridos se pueden formar por combinaciones de distintos ácidos grasos que están esterificando el glicerol. ¿Qué pasa a nivel del tejido adiposo? ¿Qué pasa a nivel del tejido adiposo? Aquí se muestra básicamente desde la glucosa hasta la generación de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos a nivel del tejido adiposo, ya se los dije, y por eso estas flechas están puestas con estos guiones. La síntesis de ácidos grasos a nivel del tejido adiposo ocurre a muy baja velocidad. Por lo tanto, la fuente primaria de ácidos grasos del tejido adiposo no es endógena. Como la síntesis de ácidos grasos ocurre ya, como dije, a muy baja velocidad, prácticamente basal, para formar triacilglicéridos el tejido adiposo recurre a los ácidos grasos que vienen del hígado y de la dieta. Los ácidos grasos esterificados en forma de triacilglicéridos van a ser transportados por kilomicrones que vienen del intestino. Recuerden, el intestino los libera a la linfa, pasan al conducto torácico y de ahí van al plasma. Eso significa que los kilomicrones que llevan triacilglicéridos no pasan por el hígado, y los triacilglicéridos que vienen del hígado, que son transportados como VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Estas dos lipoproteínas, recuerden, llegan a los capilares que están irrigando el tejido adiposo, donde se encuentra la lipoproteína lipasa. Los capilares contienen en la pared interna de los tejidos que irrigan, los vasos sanguíneos que irrigan este tejido adiposo contienen lipoproteína lipasa, la que hidroliza los triacilglicéridos y permite la entrada de ácidos grasos que están siendo exportados, que vienen de otra fuente distinta a la del tejido adiposo propiamente tal. Entonces los ácidos grasos van a ser utilizados como sustrato para la síntesis de triacilglicéridos. La síntesis de triacilglicéridos funciona prácticamente idéntica a la que vimos acá. Eso significa que se requieren estas aciltransferasas. Se forma ácido fosfatídico como intermediario. Y la otra patita de la síntesis de triacilglicéridos, el glicerol 3-fosfato, viene de la glicolisis. En una situación de hiperglicemia, la glicolisis a nivel de tanto del hígado como el tejido adiposo va a estar estimulada. Ustedes ya saben esto. ¿Cómo opera
la glicolisis a nivel del tejido adiposo. Bueno, la glucosa sanguínea alta, bueno, cuando hay la glucosa sanguínea está alta, producto de una dieta en carbohidratos, incrementada en carbohidratos, perdón, se descarga la insulina, y la insulina lo que hace es llevar a genera un mecanismo de transducción de señales que lleva el GLUT4, que es un transportador dependiente de insulina, a la membrana. Entonces, la insulina produce la exportación del GLUT4 a la membrana. Por lo tanto, ahora, en esta situación, el tejido adiposo permite la entrada de glucosa, y esta glucosa va a ser oxidada a piruvato. En el camino se genera como intermediario de hidroxicetona fosfato, el cual genera por acción de la glicerol fosfato deshidrogenasa, de la misma manera que lo vimos en el hígado, glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato entonces esterifica ácidos grasos en su forma coenzimo A. Recuerden que los sustratos para formar triacilglicéridos no son ácidos grasos libres, están tioesterificados como coenzima A, y esto lleva a la síntesis de triacilglicéridos. Entonces, la síntesis de triacilglicéridos es favorecida en hiperglicemia por la acción de la insulina. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ya, si no hay dudas, entonces, como resumen de esto, entonces, la glucosa, que viene fundamentalmente de los carbohidratos de la dieta, va a ser oxidada a piruvato primero y después en la mitocondria acetilcoenzimo A. Esta vía, tanto la glucólisis como la síntesis de acetilcoenzimo A a nivel mitocondrial, están estimulados por insulina. El acetilcoenzimo A genera citrato cuando el ciclo de Krebs está inhibido por una alta tasa de ingesta de carbohidratos, lo que permite la disponibilidad de citrato para la síntesis de ácidos grasos y posteriormente para la síntesis de triacilglicéridos. Esta vía, tanto la glucólisis, la síntesis de acetilcoenzimo A, como la síntesis de ácidos grasos, está estimulada por insulina. Esto hace o favorece que los átomos de carbono de los carbohidratos puedan terminar finalmente incorporados en ácidos grasos. El hígado tiene la facultad de generar triacilglicéridos a partir de ácidos grasos y exportarlos al tejido adiposo en forma de triacilglicéridos, donde van a ser finalmente empaquetados y guardados como reserva en forma de triacilglicéridos. Pregunta, ¿hay alguna duda con respecto a esta materia? Bien, voy a aprovechar que me queda un tiempito, estamos bien, estamos de sobra, para pasarles, y lo hago porque lo que vamos a ver el próximo viernes con respecto a las lipoproteínas es denso. Voy a aprovechar de pasarles la síntesis de colesterol, que es bien cortita. Así que vamos a continuar con esta clase. En esta clase agregando o incorporando la síntesis de colesterol. Repito, no es muy largo, así que simplemente aprovecho el tiempo disponible. Ya, vamos a compartir. Vamos a compartir. Ya.
En esta, ¿ven la diapo que les estoy mostrando? Que dice metabolismo de lípidos 3. Sí. Ya. Bien, esto estaba reservado para la tercera clase, la clase del viernes, donde teníamos que ver, además de metabolismo de colesterol, las famosas lipoproteínas plasmáticas. El capítulo de lipoproteínas es medio denso, por lo tanto prefiero pasar, por eso prefiero pasarles ahora, porque es corto, el metabolismo de colesterol. Este es el colesterol. El colesterol es una molécula hidrofóbica, tiene esta estructura, tiene varios ciclos asociados, 4, A, B, C, D. Tiene hacia la derecha aquí una colita, me parece que son 7 átomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 átomos de carbono, lo que le da al colesterol mucha hidrofobicidad. Esto hace que el colesterol sea una molécula muy insoluble en agua. Tiene aquí asociado al carbono 3 un grupo hidroxilo que le da cierta polaridad, pero en su contexto general el colesterol es insoluble en agua. El colesterol ustedes lo encuentran formando parte de membranas biológicas. Además, y esto es muy importante, es precursor de la síntesis de hormonas esteroidales y también a nivel hepático va a ser precursor de la síntesis de sales biliares. El colesterol lo sintetizan muchos tejidos de nuestro organismo, incluido el hígado, el intestino, la corteza adrenal, los tejidos reproductivos. Sin embargo, alrededor de la mitad del colesterol que nosotros sintetizamos por día es hepático. Por lo tanto, de nuevo, el hígado tiene un papel fundamental en la síntesis de un metabolito, en este caso, el colesterol. Además, la síntesis de colesterol a nivel hepático tiene regulación hormonal, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el precursor de la síntesis del colesterol? El acetilcoenzimo A. El acetilcoenzimo A va a ser el precursor de la síntesis del colesterol. La síntesis de colesterol, en forma similar a la síntesis de ácidos grasos, ocurre en el citoplasma. En este caso, específicamente las enzimas que participan en la síntesis de colesterol están asociadas al retículo endoplásmico liso. Tal como les dije anteriormente, aunque en muchos tejidos hay síntesis de colesterol, colesterogénesis, en el hígado es donde ocurre fundamentalmente. Alrededor de la mitad, les dije, o más de la mitad, se sintetiza a nivel hepático por día. ¿Cómo ocurre la biosíntesis de colesterol? El acetilcoenzimo A, que se encuentra en el citoplasma, recuerden que en forma similar a lo que ocurre con la síntesis de ácidos grasos, las ingestas ricas en carbohidratos terminan produciendo o generando la presencia de citrato a nivel del citoplasma. Este citrato, ustedes ya saben, por acción de liasa la liasa genera acetilcoenzimo A y además oxaloacetato. Ahora, este acetilcoenzimo A que se encuentra en el citoplasma, ojo, en el citoplasma, es utilizado como sustrato para la vía de síntesis de colesterol. Las primeras etapas son parecidas a la síntesis de cuerpos cetónicos. Solo las primeras etapas. La gran diferencia es que la síntesis de cuerpos cetónicos es mitocondrial y aquí estamos hablando del citoplasma.
El acetilcoenzimo A, dos moléculas de acetilcoenzimo A se condensan para generar acetoacetilcoenzimo A. Este acetoacetilcoenzimo A reacciona con una nueva molécula de acetilcoenzimo A por acción de una hidroximetilglutarilcoa sintasa para generar hidroximetilglutarilcoenzimo A. Este hidroximetilglutarilcoenzimo A, que se encuentra a nivel del citoplasma, va a experimentar una reducción por acción de una enzima llamada hidroximetilglutarilcoenzimo A reductasa, que es dependiente de NADPH. Entonces, en esta vía reductiva utilizamos, igual que la síntesis de ácidos grasos, NADPH. Ahora, la síntesis, esta reacción catalizada por esta enzima lleva a la producción de mevalonato. Esta etapa constituye la etapa marcapaso de la síntesis de colesterol. Ya vamos a explicar eso en más detalle. El mevalonato, que fíjense es este compuesto que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono, experimenta una serie de reacciones que llevan a la síntesis de un intermediario que se llama isopentenil pirofosfato, que tiene 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, además de un grupo pirofosfato, o sea, 2 fosfatos unidos. Este isopentenil pirofosfato experimenta una serie de reacciones que llevan a la formación de unidades de isopreno, las que se condensan entre sí para formar un intermediario escualeno. Estas líneas punteadas indican de que no estamos saltando etapas en la síntesis, no estamos colocando todas las enzimas. En realidad, para la síntesis del colesterol, lo que nos interesa es el origen y la regulación. El resto no les voy a pedir que se lo aprendan de memoria. Ahora el escualeno experimenta una serie de reacciones adicionales que llevan finalmente a la síntesis del colesterol. Y es así como estamos generando colesterol. Ahora el colesterol se puede esterificar con un ácido graso. Recuerden que aquí hay un grupo OH. Se forma un éster con ácidos grasos de cadena larga que pueden ser saturados o insaturados para generar los llamados ésteres de colesterol. Los ésteres de colesterol son mucho más insolubles dentro de rangos limitados que el colesterol. El colesterol ya es insoluble en agua, pero tiene esta colita todavía polar. Cuando se esterifica el colesterol con un ácido graso, se forma el éster de colesterol, y los ésteres de colesterol son incluso menos polares o más hidrofóbicos que el colesterol propiamente tal. Por lo tanto, lo que estamos generando son moléculas hidrofóbicas, colesterol y ésteres de colesterol. Ya van a entender en la próxima clase por qué les doy tanta importancia a la hidrofobicidad. Entonces, la enzima regulada de la síntesis de colesterol es la hidroximetilglutarilcoenzimo A reductasa, o HMG-CoA reductasa. Esta enzima la tienen que recordar porque tiene regulación. En realidad es casi la única enzima que les estoy pidiendo que recuerden de memoria. La HMG-CoA reductasa es una proteína integral de membrana del retículo endoplásmico liso, lo que permite la unión del sustrato. El sitio activo está abierto hacia el citoplasma, por lo tanto el sustrato se puede unir, que es la HMG, que es el hidroximetilglutarilcoenzimo A, se une al sitio activo de la enzima y la enzima lo convierte en mevalonato. Ahora, esta enzima cataliza una reacción que es irreversible. Por eso está puesta la flecha en un solo sentido. Las otras etapas, las primeras otras etapas tienen reversibilidad, esta no. Por eso, en parte,
constituye la enzima marcapaso de la vía de síntesis de colesterol. Entonces, ya se los dije, es la enzima marcapaso de la síntesis de colesterol y es súper regulada. Nosotros vamos a ver algún tipo de regulación, no vamos a ver toda la regulación, porque tiene una regulación que es bastante compleja. Entonces aquí está la hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa, la que reduce el hidroximetilglutaryl coenzima A para generar mevalonato. Esta reducción, de nuevo, es dependiente de NADPH. Entonces, el NADPH de la vía de las pentosas, fundamentalmente generado por la vía de las pentosas, pero no se olviden de que hay vías adicionales para la generación de NADPH, es fundamental en la reducción del HMG-CoA a mevalonato. ¿Cómo se regula esta enzima? Esta enzima tiene varios sistemas de regulación. Primero que nada, tiene una regulación alostérica por producto. El mevalonato es un inhibidor de la enzima. Y el colesterol y derivados de colesterol actúan también como inhibidores de la hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa, inhibidores alostéricos. Y tiene también regulación hormonal a nivel de fosforilación. La insulina gatilla la desfosforilación y la activación de la enzima, y el glucagón produce a nivel del hígado, de la síntesis hepática, la fosforilación y la inhibición de esta enzima. Nótese que la regulación hormonal obviamente tiene importancia a nivel de la síntesis hepática, porque la insulina y el glucagón actúan específicamente, sobre todo el glucagón a nivel hepático. La insulina tiene un efecto más general a nivel de muchos tejidos, pero el glucagón es bien específico, o su efecto hormonal es muy específico a nivel del hígado. Ya. Hay otro sistema de regulación que produce cambios en la transcripción, sin embargo, de este gen. Sin embargo, esa regulación no la vamos a ver en este curso. Bien. Como les dije yo anteriormente, el mevalonato era un inhibidor que actuaba sobre la síntesis de colesterol a nivel de la HMG coenzima A reductasa. Pues bien, les muestro aquí el intermediario de la reacción catalizada por la HMG-CoA reductasa. Genera esta molécula intermediaria que se parece bastante al mevalonato, que es el producto de la reacción enzimática. Por lo tanto, se han diseñado fármacos que se parecen al mevalonato, como por ejemplo la atorvastatina, conocido comercialmente como Lipitor, que se parece al mevalonato en esta región, que actúan como inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Y esta es la base de la terapia que existe, la terapia farmacológica que existe para bajar los niveles de colesterol a nivel sanguíneo. Por una serie de razones que no voy a comentar ahora, altos niveles de colesterol pueden ser dañinos para el funcionamiento de nuestro organismo. Ahora, el colesterol, por acción de esta enzima, en realidad esta es una familia de enzimas, la acilcoenzima A colesterol acil transferasa, conocida como ACAT, puede esterificar el colesterol, agregarle un ácido graso, cuyo sustrato es el derivado coenzima A del ácido graso, para generar un éster de colesterol. Este tipo de reacciones ocurren normalmente dentro de los tejidos, asociadas a distintos tejidos. Uno de ellos es el hígado, por ejemplo.
los tejidos, otros tejidos, los extrahepáticos, también pueden generar ésteres de colesterol por la acción de este tipo de enzimas. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Profe, Dime. ¿por qué se tiene que pasar por esterificación? Ah, ya. El problema es que los ésteres de colesterol hay que hay que transportarlos. Y el colesterol, como es un lípido insoluble, y los ésteres de colesterol todavía más insolubles en agua, los dos son insolubles en realidad, no tiene mucho sentido lo que acabo de decir, los dos son absolutamente hidrofóbicos, hay que transportarlos para llevarlos a tejidos extrahepáticos, por ejemplo, o transportarlos desde tejidos extrahepáticos al hígado, se requieren de lipoproteínas, porque no son solubles. Y la forma de transportar la mayor parte del colesterol es en su forma esterificada. Por eso es importante generar ésteres de colesterol. Es una manera de transportar el colesterol de un tejido a otro tejido a través de lipoproteínas especializadas, fundamentalmente las LDL y las HDL, que vamos a ver en la siguiente clase. Esa es la respuesta que te puedo mencionar ahora, ¿ya? Esa sería la razón. Hay que esterificarlo porque tenemos que transportarlo. Y se transportan Gracias. mayoritariamente como ésteres de colesterol. Eso sería fundamentalmente la clase de hoy. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Bien, parece que no. Una noticia. Es muy probable que reciba hoy día la prueba del SEA. Por lo tanto, tengo que revisar la prueba. Tengo que revisar, una vez que la reciba, reviso pregunta por pregunta. Y cuando haya sido revisada, se les publica la nota. Ahora, ustedes van a tener posibilidad de ver su prueba. Yo les voy a mandar el informe del SEA a cada uno con respecto a las alternativas contestadas, pero vamos a hacer una sesión extra para aquellos que quieran unirse, donde vamos a revisar pregunta por pregunta de la prueba con los estudiantes que se quieran colgar a esa sesión. Eso sería lo que tenía que comentarles. Bien, ¿alguna otra pregunta, chiquillos? Bien, entonces estamos bien en la hora. Los dejo, que lo pasen bien. Les voy a subir esta clase durante la tarde. Chao, profe. Ya. Chao, que les Chao, vaya bien. profe, gracias por todo. Profe, Profe, gracias. gracias. Profe, Que se vaya bien. Chao. Profe. Chao, profe.